Sean todos bienvenidos a este encuentro con el candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza, quien nos compartirá sus propuestas a las problemáticas que afectan a nuestra entidad. Antes de comenzar, me permito presentar a las personalidades que nos acompañan. Primeramente, contamos con la presencia de Adrián de la Garza, candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León. También nos acompaña Rodrigo Fernández Martínez, presidente de CAINTRA Nuevo León. Bernardo Bulnes, presidente de la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa de CAINTRA. Carlos Garza, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo, así como Irma León, presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias, y Guillermo Dillon, director general de la Cámara. En una primera parte, mostraremos al candidato la Agenda Industrial 2021 de CAINTRA, con un breve diagnóstico y algunas propuestas de la industria. Posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Para ello les pedimos escribir sus inquietudes en la herramienta que se encuentra en la parte baja de la pantalla. Para el siguiente punto, Guillermo Dillon, director general de la Cámara, realizará la presentación de la Agenda Industrial de CAINTRA, donde señalaremos las primeras áreas de oportunidad identificadas mediante encuestas a nuestros socios industriales. Muchísimas gracias, gracias Chuy, y muchas gracias Adrián de la Garza, candidato. Qué gusto saludarte y bienvenido. Ya hará uso de la palabra nuestro presidente CAINTRA para formalmente saludarte y darte la bienvenida. Yo tengo el mandato de compartir contigo algunos de los temas de mayor preocupación y más relevancia para la comunidad industrial de Nuevo León, de una manera muy sucinta para permitirte a ti elaborar en tu plan de gobierno, en tu posible plan de gobierno, y luego tener espacio para preguntas y respuestas. Entonces, sin más, muchísimas gracias. Mira, pues hemos hecho un diagnóstico de Nuevo León en cuanto a la relevancia y el peso relativo que tiene nuestro estado históricamente, y que decimos, tenemos mucho orgullo de él en cuanto a los lugares que ocupamos en el PIB nacional, en el peso relativo que tenemos, en los empleos formales, 1.800.000 empleos formales. Somos el primer lugar en formalidad, esto es, en personas inscritas al Seguro Social en México como porcentaje de la población. Primer lugar de manufactura a nivel nacional. Segundo lugar en competitividad y primer lugar en reducción de pobreza. Sin duda son atributos que característicos de nuestra comunidad, de nuestro estado, y de los cuales nos sentimos pues muy orgullosos y que buscamos la manera de preservar y continuar en el tiempo. También hemos hecho encuestas entre nuestros socios y también tenemos áreas de oportunidad, focos rojos y preocupaciones. Entre los comentarios más relevantes de nuestra comunidad está, por un lado, la preocupación en temas de seguridad, candidato. Ahí podemos ver la frecuencia en las repeticiones. Entraré en los detalles en cada uno de estos. También están los temas de apoyo a PYME, promoción a la inversión privada. Un tema que te imaginarás sobresale, pues es el de movilidad y de transporte urbano. Sigue viva la preocupación en el tema de corrupción, inversión en infraestructura pública y simplificación de trámites, calidad del aire, etcétera. Entraré en ellos con un poco más de detalle. Adelante. Entonces, pues, ¿qué queremos de Nuevo León? Pues que sea el estado más competitivo de América, con una manufactura de alto valor agregado y una administración pública eficiente y una población con el más alto grado de desarrollo económico y social. Los ejes temáticos de nuestra agenda industrial, candidato, pues es reiterativo, pero son seguridad, pymes, ambiental, inversión pública, movilidad y transporte, gobierno abierto y transparente, simplificación, innovación y desarrollo económico. Adelante. En los temas temáticos, ejes temáticos, perdón, pues sin duda el tema de seguridad que sabemos que traes en la sangre es un tema que verdaderamente nos preocupa. Aquí lo que nosotros buscamos y proponemos es reducir la incidencia delictiva en al menos un 10% el primer año de la gestión y gradualmente ir abonando en la reducción de los índices delictivos, muy de la mano con construir la confianza en las policías. Sentimos que el liderazgo
y la apuesta tiene que ser en la confianza de los policías, de los cuerpos policíacos, perdón, adelante. Y aquí vemos algunos indicadores que sin duda disparan la preocupación de nuestra comunidad en los últimos 5 años, homicidios dolosos, así como también el tema de la confianza en los policías, que aunque aquí parecería estar muy bien la foto, en realidad sentimos que el nivel de confianza en los policías sigue siendo muy, muy bajo y hay mucho camino por andar. Adelante. En la inversión pública, ahí podemos ver un histórico de las barras de lo que ha sido la inversión pública en el Estado en los últimos 10 años. Verdaderamente es preocupante ver lo precario que ha estado el renglón presupuestal en inversión pública en el Estado. Y esto pues tiene muchas ramificaciones de competitividad, de calidad de vida, de muchos frentes. Y lo que queremos es que esto regrese a los niveles que teníamos hace 10 u 11 años, al menos, ¿verdad? Entonces necesitamos un liderazgo que verdaderamente logre traer recursos suficientes para infraestructura, inversión pública en el Estado. Adelante. Bueno, el tema de movilidad y transporte. Yo creo que la crisis nos agarró en el peor momento de nuestra historia en temas de movilidad urbana. Verdaderamente estamos muy preocupados por la desarticulación que tenemos en nuestro sistema metropolitano de transporte y queremos y necesitamos acciones claras y contundentes en ese sentido. Adelante. El combate a la corrupción, bueno, pues ahí no salimos bien en la foto, como los primeros indicadores que mostramos a nivel nacional. Somos el 6º estado más corrupto, según algunas fuentes y algunas métricas que con gusto podemos compartir con mayor detalle, y 48.8% de la población considera que hay una corrupción frecuente en nuestro estado. Y bueno, pues necesitamos establecer el sistema estatal anticorrupción y eliminar los riesgos de corrupción en los inspectores estatales, que sigue siendo un foco de atención. Adelante. En el tema de la calidad del aire, todos estamos preocupados. Desafortunadamente ha habido declaraciones para muchos de nosotros muy populistas, muy poco documentadas, poco científicas, que verdaderamente sentimos que hay mucha irresponsabilidad en algunas de estas declaraciones. Necesitamos compromisos de seriedad en el tema, con todo el respaldo técnico y científico que la materia amerita, para verdaderamente como comunidad trabajar juntos en la calidad del aire en nuestra zona metropolitana. Para ello, hemos propuesto un organismo descentralizado que haga ciencia y tenga expertise y conocimientos técnicos al respecto para que esto verdaderamente se tomen las soluciones de fondo y no soluciones populares que no resuelven el problema de raíz. Y en esto, como comunidad industrial, estamos muy comprometidos en ser parte de la solución. Adelante. Bueno, pues hasta ahí yo no quisiera extenderme más. Esto es un breve panorama de muchas de las inquietudes que tenemos como comunidad industrial de Nuevo León y ahí lo dejo y continuamos con el programa. Muchas gracias. Tiene uso de la voz Rodrigo Fernández Martínez, presidente de CAINTRA Nuevo León. Gracias, candidato, bienvenido. En el nombre de la Comunidad Industrial de Nuevo León, le damos la más cordial bienvenida al candidato Coalición Va Fuerte por Nuevo León, a Adrián de la Garza. Muy bienvenido. Que nos ha brindado amablemente un espacio en su campaña para dialogar con los industriales de nuestro estado. Candidato, agradecemos que haya accedido a nuestra invitación para ser parte de estos encuentros que sin duda alguna enriquecen el ejercicio democrático. En este evento tenemos reunidos muchas pymes industriales de Nuevo León, así como las grandes empresas del estado, donde buscamos un diálogo abierto, franco y claro, y donde se puedan compartir ideas y propuestas para mejorar la competitividad del estado, su calidad de vida y sin duda el bienestar de las familias. Como se presentó al inicio en lo particular, la industria de Nuevo León está interesada en conocer aquellos puntos en su agenda que permitan apoyar a las pymes, a tener seguridad en nuestras empresas y hogares, a incentivar la inversión pública y privada
y a mejorar el transporte público, entre otros rubros. Y en específico nos encantaría conocer los cómo que permitan alcanzar los objetivos de mayor bienestar para todos. La industria de Nuevo León, y como lo hemos hecho con anterioridad cuando fue alcalde de Monterrey, estamos en la mejor disposición para trabajar en conjunto en estos puntos y los que propongan su agenda. En caso de ganar la elección para gobernador, le pedimos que siempre nos incluyan las decisiones que atañen al sector industrial, que consulte con CAINTRA, la voz industrial de Nuevo León, y se apoye en nosotros cuando diseñe y cuando implemente los planes de gobierno en políticas que incidan sobre nuestro sector. Le reitero, estamos en la mejor disposición para trabajar en conjunto. Y a su vez nos encantaría también que nos comentara cuál sería el rol y la relación de su gobierno en torno a las decisiones del gobierno de México, donde este último ha tomado algunas decisiones que afectan la certidumbre económica, que afectan la competitividad del sector empresarial. Por ejemplo, el caso energético o por ejemplo el caso laboral. Pero es un punto al cual todos nuestros socios están muy interesados. Y sin más, candidato, el espacio es suyo para presentarnos su proyecto y entablar un diálogo con los empresarios de CAINTRA. Y de veras, muchas gracias por su tiempo y muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Aprovecho también para agradecerte la invitación a este diálogo con toda la gente de CAINTRA, todos los miembros de CAINTRA. Gracias a todos los que nos están viendo. Agradecerle también a Guillermo, director general de CAINTRA, también por pues la exposición, la invitación y la exposición a las problemáticas y a las preocupaciones, obviamente, que tiene el sector. Si me dan oportunidad, voy a platicar de forma general pues la propuesta de gobierno, de cómo resolver, porque me gustó ahorita lo que dijiste, Rodrigo, los cómo. Creo que es un tema en el que tenemos que realmente meternos y analizar y sobre todo ver trayectorias para poder determinar si sí son viables o no los cómo. Ustedes me conocen, yo fui Procurador General de Justicia de este estado, quizá en la peor época de inseguridad. Precisamente ahorita platicaban de que una de las preocupaciones dentro de los ejes en general es el tema de seguridad y lo dicen pues con conocimiento de causa porque hay obviamente riesgos evidentes de lo que está pasando en el país. No, le puede pasar a Nuevo León nuevamente. Cuando yo fui procurador y asumí el liderazgo, obviamente, del tema de seguridad en el Estado, teníamos un secuestro diario o una privación de la libertad, documentada o no documentada, pero se daba más o menos en promedio uno diario. Llegamos a tener hasta 15 homicidios en un solo día. Teníamos cerca de 75 vehículos, 73 aproximadamente vehículos robados todos los días, la mayoría con violencia. Y a través de un trabajo estratégico, con planeación, con estrategia, pues, sin estar experimentando, sino más bien con una visión muy clara, con orden, con seriedad, pero también de la mano y con participación con instituciones privadas, organismos privados y el empresariado, logramos bajar la incidencia. ¿Y por qué digo que con participación del empresariado? Teníamos uno de los graves problemas que era el tema de secuestro y creamos la mejor unidad especializada en combate al secuestro. La creamos juntos, el gobierno y el empresariado, los que participaron saben de qué estoy hablando. Muchos de ustedes lo saben. Creamos esta unidad que fue modelo a nivel nacional, que tenemos que seguirla fortaleciendo, obviamente, aunque no tengamos los niveles de privaciones de la libertad de aquellas épocas, tenemos que seguirla fortaleciendo porque estamos en riesgo de que se nos vuelvan a presentar una situación similar. De tener una privación diaria, cuando llegué yo, la redujimos a 0. Y repito, fue catalogada como la mejor unidad especializada de combate al secuestro. El robo de vehículo también, junto con instituciones privadas como OCRA, logramos hacer una unidad especializada de combate al robo de vehículo y bajamos el robo de vehículo de 73 en promedio de diario a 7. La mayoría de estos 7 sin violencia. También en el tema de homicidios, de tener hasta 15 en promedio en algunos meses diario,
logramos reducirla a 0.5 y hicimos una unidad especializada de combate a la delincuencia organizada para reducir el homicidio. Y esta unidad también la hicimos acompañado de alguna parte del sector industrial y comercial, de los líderes del sector industrial y comercial, para acrecentar los niveles de confianza en la participación entre Estado y gobierno. Esta confianza, obviamente, quisiera destacar la de la unidad especializada de combate al secuestro, porque uno de los problemas que más teníamos en aquella época es que no había confianza para denunciar el secuestro. Entonces, el trabajo conjunto fue fundamental. Ni se diga, obviamente, el tema de la conformación de la mejor policía de México en su momento, que fue Fuerza Civil, que también hubo una participación activa muy importante del sector privado. Los resultados de la Procuraduría me dio la oportunidad de contender por la alcaldía de Monterrey. Cuando llego a Monterrey, era la ciudad más endeudada del país. Teníamos una deuda de 4,000 millones de pesos. Era casi lo que teníamos de presupuesto. Es decir, el presupuesto anual de Monterrey era de 4,500 millones de pesos con un déficit por año de entre 350 y 500 millones de pesos. A través de un trabajo igual como la Procuraduría, con planeación, con estrategia, con medición, logramos tener finanzas sanas. Para darles algunos números de parametría, yo llegué, les decía, con un presupuesto de 4,500 millones de pesos y cerré mi administración con un presupuesto aún y con pandemia de 7,500 millones de pesos, sin aumentar los impuestos, sin aumentar las contribuciones ni las obligaciones. Logramos aumentar el presupuesto de Monterrey casi al doble, aún y con pandemia y sin déficit. Invertí más que 3 administraciones juntas sin ningún solo peso de deuda. Esto se logró a través de un trabajo estratégico en materia de finanzas sanas. Les puedo decir, por ejemplo, que uno de los problemas más graves que había en Monterrey cuando llegué a la administración era el tema de los baches, que todo el mundo lo conocía. Logramos pavimentar lo que ninguna ciudad en la historia de México, incluso no tiene precedente de algún estado que haya pavimentado más que lo que pavimentó Monterrey. Logramos en pavimentación hacer en promedio, o más bien para comparar, les puedo decir que logramos pavimentar lo equivalente a 4 autopistas y media de Monterrey a Nuevo Laredo. Eso fue lo que hicimos en repavimentación. Obviamente falta mucho por hacer en Monterrey, pero se sentaron bases importantes para tener mejor vialidad en la parte de la carpeta asfáltica, que es una de las partes más pequeñas de las acciones que tiene que hacer Monterrey. Renovamos el alumbrado público, más barato nos costó, es más eficiente. De 29 patrullas que me dejaron, yo estoy dejando más de 640 patrullas. Invertimos en infraestructura más que 3 administraciones juntos, repito, sin generar ningún solo peso de deuda, infraestructura de drenaje pluvial, infraestructura en los más de 1,000 parques que tiene o áreas de esparcimiento que tiene Monterrey, espacios deportivos. Hicimos programas sociales importantísimos, que es una inversión también a la productividad, vamos a decirlo de alguna forma, pero también a la calidad de vida de la ciudad de Monterrey. Programas sociales como el de Transformando Monterrey, que mucha gente los identifica por que estuvimos pintando fachadas. Cuando circulan por Gonzalitos o por Lázaro Cárdenas, ven parte de ese programa que se hizo en todo Monterrey, donde pintamos algunas fachadas, pero este programa, más que pintar fachadas, era un programa también de fortalecimiento social, del sentido de pertenencia de las colonias populares, donde cada casa que ustedes ven pintadas, nosotros tenemos información de la gente que vive ahí, si hay alguna necesidad para un adulto mayor que está abandonado, alguna mujer que requiere apoyo o fortalecimiento como mujer, algún joven que tenga una dolencia o un problema de salud como el tema de adicciones, en fin, una serie de condiciones de inversión social que hicimos es importante para reducir las brechas sociales que hay en una ciudad como Monterrey. ¿Por qué les hago todo este preámbulo? Porque a final de cuentas, ahorita lo comentaron muy bien, hay que ver los cómo y no nada más cuáles son las problemáticas. En mi actuar, en mis responsabilidades que he tenido,
siempre he dado resultado. Siempre todo lo que he hecho para resolver problemas ha sido en base a una estrategia, en base a una planeación, a un trabajo con seriedad, con orden, en muchas ocasiones con participación del sector privado, que es fundamental en una participación ciudadana también, que es importante decirlo. Hicimos en tema de desarrollo urbano grandes cosas que van a dar frutos en un futuro inmediato, que tiene que ver con la movilidad y transporte público que ahorita vamos a abordar. Nuevo León tiene problemas muy grandes, tiene una agenda muy grande. Parte de esa agenda la vi ahorita en los ejes del estudio que ustedes sacaron. Tiene una agenda pendiente en tema de transporte público y movilidad. Tiene una agenda pendiente en salud, importantísimo, en educación, en medio ambiente, calidad del aire, como ustedes lo comentaban. Y ahorita lo podemos abordar de forma particular. Pero yo he estado proponiendo 3 ejes fundamentales para Nuevo León, para poder cumplir con toda la agenda pendiente que tiene Nuevo León. Primer eje fundamental es el de finanzas sanas. Así como lo hice en Monterrey, tenemos que replicar este programa de Nuevo León y lograr lo mismo que hicimos en Monterrey. Monterrey, como lo decía yo hace unos momentos, cuando asumí la presidencia municipal tenía problemas económicos. Quizá la gente ya no se acuerda, pero si hacemos un poco memoria, la anterior administración tenía marchas de los trabajadores del municipio porque les habían quitado su fondo de ahorro, porque no había medicamento en las clínicas, porque no había dinero para tapar un bache, porque no había alumbrado público, estaba apagado, porque, repito, me habían dejado 29 patrullas para el tema de la policía. En fin, tenía problemas muy graves como los que tiene Nuevo León ahora. Nuevo León, donde no tiene ingreso de libre disposición para invertir en infraestructura, para invertir estratégicamente en infraestructura que nos va a traer mayor inversión, para invertir en seguridad, para invertir en seguridad social, en fin, para una serie de inversiones que requiere Nuevo León, no lo hay actualmente. A través de un programa como el que hicimos en Monterrey de Finanzas Sanas, vamos a lograr tener los recursos necesarios para hacerlo. Ahorita hablaban de la capacidad de tener mayor ingreso para Nuevo León. Estoy totalmente de acuerdo, es un tema de capacidad de gestión, que les puedo decir que por eso aumentamos mucho el presupuesto de Monterrey a través también de la capacidad de gestión para poder atraer mayores recursos, pero también siendo muy eficientes con lo que se tiene actualmente para poder consolidar el ingreso. Es un trabajo sistemático, repito, con una estrategia muy clara para poder tener finanzas sanas y hacer una inversión, hacer inversiones estratégicas que nos ayuden en la productividad, que nos ayuden en el tema de inversión de seguridad, de infraestructura, etcétera. Segundo eje fundamental e importante de los 3 que les comentaba, seguridad pública. Basta hacer un análisis superficial. Si a ustedes ya les preocupa cómo está el tema de seguridad pública en Nuevo León, yo les puedo decir que hay una preocupación mayor. Hay que ver lo que está pasando en el exterior de Nuevo León, es decir, en los otros estados de la República Mexicana. Hay que ver hacia el Bajío, hay que ver, por ejemplo, cómo está Guanajuato, cómo está Jalisco, cómo está Nayarit, donde está predominando un grupo de delincuencia organizada con una capacidad de fuerza muy alta, en la que hay que poner atención. Hay que ver también hacia el norte de nuestro estado, con nuestro vecino estado de Tamaulipas. Se está desatando una guerra entre grupos de delincuencia organizada que nos va a afectar pronto aquí en Nuevo León. Vemos cómo el día de ayer detienen a uno de los líderes de este grupo que estaba allá en Matamoros. Estaba acá, ¿por qué? Porque se está dando un enfrentamiento allá, y esas condiciones que vemos hacia el centro del país y hacia el norte son condiciones similares a las que se presentaron en alguna otra época en el país que luego afectaron a Nuevo León. Nuevo León, por sus capacidades y condiciones naturales que tiene y las que se han forjado en los años para ser la capital industrial de este país, tiene condiciones también que atraen mucho a los grupos de delincuencia organizada. Los parques industriales son importantes para ellos. Las comunicaciones que tiene Nuevo León con el vecino estado de Texas y Tamaulipas también son condiciones que los atraen. La capacidad económica que tiene Nuevo León atrae a los grupos de delincuencia organizada y siempre van a estar tratando de meterse a este estado.
tenemos que trabajar estratégicamente para garantizar la seguridad de aquí de Nuevo León. Yo en Monterrey hice un sistema de inteligencia que me gustaría, invito a un grupo de CAINTRA que puedan ir a ver en qué consiste ese sistema. No van a ver un PowerPoint, no van a ver una presentación, van a ver un sistema operando en vivo y a todo color. No es un tema de cámaras nada más, es un sistema de inteligencia que lo que tiene es que acopia el mayor número de información bien sistematizada para analizar esta información sistematizada, y el producto de ese análisis es lo que llamamos inteligencia, y podrán ver ahí que los resultados de este sistema de inteligencia, nada más en Monterrey, que hay que decirlo, quizá algunos no lo sepan, pero el área de responsabilidad de la seguridad del municipio de Monterrey solamente es del 40%, no del resto, es decir, no del 100%. Pero aún así, con esa pequeña área de responsabilidad, logramos hacer grandes cosas para el área metropolitana, no nada más de Monterrey, repito, sino del área metropolitana. Les puedo dar algunos datos. No hay asaltos bancarios en Monterrey, 0 asaltos desde hace 2 años, desde que implementamos el sistema. Es más, no había asaltos bancarios en el área metropolitana hasta el día de ayer. Creo que hubo uno en San Pedro, que fue con un recado, no es por parte de una banda dedicada al asalto bancario. Monterrey desarticuló estas bandas de asaltantes bancarios que se venían dando años atrás. Eran 2 bandas, las desarticuló, y desde hace 2 años no hay asaltos bancarios en Monterrey ni en el resto del área metropolitana. Repito, porque se desarticularon estas 2 bandas. Les puedo decir, por ejemplo, que en Monterrey no tenemos ejecuciones, y cuando se han dado alguna esporádica, se han resuelto de forma muy rápida e inmediata. Les voy a poner el ejemplo de un médico que hace un mes, aproximadamente un mes y medio, le quitan la vida en Plaza Real, en Gonzalitos, después de haber sacado una cantidad de dinero de un banco en Garcesada. Llegan un grupo de sujetos organizados en el tema del asalto, y el doctor se resiste, le quitan la vida. En aproximadamente 40 minutos, 50 minutos, sabíamos dónde estaban, dónde se escondían, qué vestimentas traían, hacia dónde querían escapar y dónde los podíamos atrapar. Se hicieron la detención, repito, en menos de 3 horas aproximadamente, pero a los 40 minutos teníamos toda esa información a través de esta metodología de inteligencia. Entonces sería interesante, para poder explicarme mejor, que lo vieran operar. Este sistema de inteligencia, lo que estoy proponiendo yo es replicarlo en todo el estado para evitar se nos vuelva a presentar una situación de inseguridad como la que ya vivimos. Si ya tuvimos la experiencia de los indicadores que tuvimos previo a la peor época de delincuencia que tuvimos aquí, tenemos que aprovechar esa experiencia, esos indicadores y la implementación que ya tenemos y las tecnologías que ya están funcionando, que están trabajando, y también el trabajo metodológico en materia de inteligencia para evitar, repito, se nos vuelve a presentar un tema de inseguridad. Si ya nos preocupan los indicadores que hay ahorita, nos va a preocupar más lo que vamos a sentir a finales de este año, quizá principios del próximo año, cuando ya grupos de delincuencia organizada que están operando ahorita en el centro del país y en el norte de nuestro estado o en el norte de nuestro país se encuentren en este estado, como ya nos pasó alguna vez en la época del 2010, 2011, donde 2 grupos de delincuencia organizada se encontraron aquí en el estado con los resultados que ya todos conocemos. Entonces, sí se puede evitar. Hay que trabajar rápido, volverla a regresar a Fuerza Civil, a ser la mejor policía de México, con toda la planeación y estrategia que se hizo Fuerza Civil, volverla a retomar, volver a tener esas condiciones es importantísimo. Tercer eje importante para poder cumplir con toda la agenda, repito, pendiente en Nuevo León: cohesión social. Ha habido una política pública nacional que está polarizando la población de México, pero también de Nuevo León. Aunque no pareciera, sí hay una polarización en Nuevo León importante, donde están confundiendo esos cambios en los planes y programas sociales, donde se les da directamente dinero a la gente, pero han cancelado otros programas sociales muy importantes, como el Seguro Popular, que era el acceso médico de la gente que no tenía formalmente el seguro social o algún medio para poder accesar a la seguridad médica.
El Seguro Popular era un programa importante que atendía a cerca de 1 millón de personas aquí en Nuevo León. Cancelaron guarderías infantiles, que era la seguridad que tenían muchas familias y parejas, trabajadores que podían tener la tranquilidad de dejar a su hijo en las guarderías infantiles. No hay medicamento en el Seguro Social, aún que o sea, los trabajadores que formalmente tienen una seguridad social a través del Seguro Social, van a estos establecimientos y no están teniendo los medicamentos que se requieren. En fin, hay muchas deficiencias en algunos programas sociales que tenemos como Estado que suplir, porque es inversión social al final de cuentas, repercute también en la productividad. Yo estoy seguro que ustedes también lo ven, en la medida que nuestros trabajadores, nuestra clase trabajadora, la que fortalece a las empresas, sobre todo la de la manufactura, en la medida que tienen mejores condiciones, no nada más laborales, sino también sociales, de acceso a algunos programas que vienen a complementar muchas veces su sueldo, son importantísimo y fundamental para tener justicia social en el Estado, para tener mejor productividad, es decir, es una inversión encaminada a tener mejor regreso de inversión. Entonces son programas sociales que vamos a retomar, que la Federación abandonó y que el Estado los puede hacer porque, repito, es una inversión estratégica para consolidar pues la calidad de vida y tener paz y armonía en nuestro Estado. En general, son algunas de las propuestas, los 3 pilares fundamentales: finanzas, seguridad, cohesión social. Con estos 3 pilares fundamentales podemos trabajar en toda la agenda de Nuevo León. ¿Por qué lo digo así? Porque habrá muy buenas ideas. Por ejemplo, ahorita hablaban de la calidad del aire, que me parece importantísimo abordar ese tema. Como bien lo decías, Guillermo, pero hacerlo de forma técnica, de forma clara, objetiva, que no sea nada más por politizarlo el tema. Entonces, si hablamos de calidad del aire, nosotros estamos viendo que hay algunas empresas que pudieran estar emitiendo algunas condiciones, no nada más las partículas, sino condiciones que puedan estar incidiendo obviamente en la calidad del aire que hay en el área metropolitana, y que hay mecanismos que se pueden implementar en estas empresas para mitigar algunos de estos condiciones que están dando, y que muchas veces las empresas están enfrentando ahora con el tema de la pandemia o algunas otras circunstancias, problemas para poder implementar estos mecanismos. Ahí el Estado puede participar junto con las empresas con mecanismos de financiamiento, ya sea a través de la industria bancaria o del mismo Estado, que pueda ser garante para ir implementando, ponernos fechas, ponernos etapas de implementación de estos mecanismos, y no pensar nada más en que la solución es cerrar las empresas, porque a final de cuentas pues se genera un problema económico, no nada más para la empresa, sino también social, por toda la plantilla de trabajadores que se pudiera ver afectada. Entonces, pero para poder llegar a eso, necesitaríamos tener finanzas sanas del Estado para poder atender esa problemática junto con el empresariado y con la industria. O, por ejemplo, el tema de salud, que hay que invertir en infraestructura hospitalaria, invertir en mejores salarios para los trabajadores de la salud. Pues estamos hablando también de que necesitan recursos. Por eso, pilar fundamental que yo he estado hablando es el tema de finanzas. Y podemos hablar de muchas cosas en la agenda pendiente de Nuevo León, y todas tienen que ver o inciden en finanzas sanas, en seguridad y en cohesión social. Por eso he estado yo insistiendo en que son 3 pilares fundamentales en los que tenemos que fortalecer el primer año de la administración para poder cumplir con toda la planeación estratégica que tenga que ver con la agenda pendiente de Nuevo León. Hablaban del tema de transparencia, perdón, tema de corrupción, que el Estado no tiene una buena posición. Coincido con ustedes, tenemos que trabajar juntos, gobierno, junto con la iniciativa privada, para lograr confianza y para lograr una mejor percepción en esta materia.
Lo decía ahorita como ejemplo, lo que pudimos hacer cuando hicimos las unidades especializadas, donde se hizo un trabajo abierto, un trabajo que generó transparencia total, además de los mecanismos que ya existen formalmente para dar transparencia, y donde, dicho sea de paso, Monterrey fue la ciudad más transparente de este estado, es decir, la que cumplió con las disposiciones legales, pero además a nivel nacional era calificada como la segunda más transparente por una empresa que se encarga de hacer esta calificación, AR Regional. Esta condición hizo que, bueno, Monterrey fuera de los más transparentes, pero además de eso, creo que tenemos que trabajar juntos en mecanismos, repito, como ya lo hicimos anteriormente, para generar mayores condiciones de tranquilidad y que se están manejando bien, no nada más los recursos, sino todo lo que tiene que ver con la tramitología en la parte de gobierno, porque también es parte de los indicadores, estoy seguro, a la hora de calificar el tema de corrupción en el gobierno estatal o en los gobiernos municipales. Si se me pasa algo por ahí, bueno, pues hago las aclaraciones correspondientes en el transcurso del diálogo. No me quiero extender de más, quisiera pasar seguramente a dar preguntas, dudas, y estoy totalmente a sus órdenes. Muchas gracias por la participación, candidato. Iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. Damos la palabra a Bernardo Bulnes, presidente de la Comisión PYME, quien inicia con esta parte del diálogo. Gracias por sus comentarios, por los diferentes pilares que está planteando como para ayudar a pues, organizar las soluciones de Nuevo León. Me toca pues, preguntar tres preguntas que quisiera compartirles. La primera tiene que ver con pymes. Los pymes pues tenemos pesadas cargas, ¿verdad? Por el lado del gobierno, la parte regulatoria, la parte administrativa, la parte fiscal. Y digo, y estamos hablando de pymes desde 10 personas, que es muy pesado muchas de las actividades que se le ponen. Por la parte de bancos, la carga con el tema de créditos, las tasas de interés altas, y bueno, se batalla para conseguir créditos. No sé qué plantea para facilitar el trabajo en general de las pymes. Esa es una de las preguntas. Otro de los temas es el tema del transporte urbano. Hay muchas quejas, hay muchas problemáticas y la gente se queja. No sé qué está viendo en este tema y cómo implementar mejoras para pues, de tener un mejor servicio, más seguro, más completo. Y la tercera pregunta va por el lado del pilar de las finanzas. Sí, está bien, sí es un tema, pero bueno, finalmente lo que buscamos, como decía también, es como resultados, ¿no? Cómo tener inversión pública. Y sí, pues con las gráficas que veíamos, es que es impresionante, parece que se abandonó el tema. Y pues caray, claro que es importantísimo tener inversión pública. Entonces, no sé, digo, sí mencionaste algo, pero no sé si aclarar un poco más cómo obtener pues recursos para el Estado y así potenciar la inversión pública. Claro. ¿Contesto o siguen con preguntas? Contesto de una vez, para que no se me olvide. Está bien. Gracias. Muy bien, gracias. Bernardo, con mucho gusto. A ver, el tema de pymes. Obviamente hay un trabajo y una planeación estratégica muy clara para poder incentivar y ayudar a todas las pequeñas y medianas empresas. De hecho, acabamos de instalar ahorita un foro del Consejo Consultivo sobre Desarrollo Económico, donde obviamente incluye no nada más a las grandes empresas, sino también a las pequeñas y medianas. Es parte de la agenda de trabajo, pero te puedo dar
muy rápido algunos de los conceptos que tenemos. Tenemos que trabajar en dos vertientes. Una vertiente que tiene que ver con acciones inmediatas, sobre todo con el tema de la pandemia, que hay muchas empresas medianas y pequeñas que la están pasando muy difícil, donde acciones inmediatas vamos a trabajar con la banca comercial y junto con el Estado, incluso que el Estado pueda ser garante para conseguir mejores tasas de crédito y que sean muy rápido y muy fácil acceso. Como ejemplo, te puedo decir, con una estrategia muy clara logramos en Monterrey tener la tasa más baja de la deuda bancaria que tiene el municipio de Monterrey. Cuando llegábamos estaba, si mal no recuerdo, era TIE más 1.5 y ahorita tiene pues TIE más 0.4 aproximadamente. Para que te des una idea de cómo podemos mejorar el tema de la tasa en Monterrey, lo podemos hacer un trabajo estratégico para pymes, lo hemos estado trabajando, seguramente ustedes lo saben, pero ahorita instalamos este consejo donde tengo el apoyo y la expertise, por ejemplo, de Alfonso Guajardo, que es el presidente de los consejos consultivos de mi campaña, pero es también un gran asesor en esta materia, junto con Rogelio Garza, quien es el presidente de este consejo consultivo, donde hemos estado analizando toda esta problemática y cómo poder solucionar problemas. Hablaba yo de las acciones en el inmediato plazo, pero tenemos que darle una visión también en el corto, en el mediano y en el largo plazo para poder incentivar el desarrollo. Ahorita van a poner una presentación que hablamos del hub industrial, en donde es una visión de rumbo que le queremos dar a Nuevo León en este sentido, donde trabajando en sinergia y como socios, el Estado, socios, me refiero a socios de estrategia, el Estado junto con la iniciativa privada, principalmente con los clústeres empresariales, podemos darle un rumbo. Ahorita presentamos el tema del hub industrial en Nuevo León 4.0, donde hablamos de la generación de capital humano, de una nueva generación de capital humano, es decir, producir capital humano con mejores capacidades, pero el que está, poderlo recapacitar, vamos a decirlo de alguna forma, orientado a este tema. Consolidación de las cadenas de valor, sobre todo darle preferencia a las cadenas de valor de aquí, del estado, de la región, que nos haga más estratégicos en ese sentido. Adoptar y fortalecer servicios del hub industrial, es decir, no nada más tiene que ver con la industria, sino también con el comercio y los servicios, en donde tenemos que hacer una estrategia en la que tengamos muy clara la visión y el rumbo a seguir. Desarrollo y consolidación de proveedores en el mismo sentido. Gobierno enfocado a facilitar los negocios, es donde nosotros participamos ahí. Innovación y tecnología como base del desarrollo para ser más eficientes y potenciar la emprendeduría o el emprendimiento en un círculo virtuoso que tenemos que trabajar, repito, iniciativa privada y el gobierno con un rumbo muy claro para dar certeza y continuidad a los negocios aquí en el estado. Repito, se instaló hoy el Consejo Consultivo sobre Desarrollo Económico, Inversión e Innovación. Vamos a tener obviamente muchas más ideas ahorita platicando con quienes forman parte de este consejo, que principalmente son los clústeres más importantes de aquí de Nuevo León. Veíamos, entre otras cosas, el fortalecimiento de la industria manufacturera, pero potenciar mucho lo que es la industria de la tecnología y la innovación, que tenemos que trabajar de forma muy rápida porque tenemos un par de años para aprovechar las condiciones internacionales que se están dando entre Estados Unidos y China, principalmente aprovechar nuestra cercanía con Texas. El martes voy a estar en Texas junto con Ildefonso, Rogelio y parte de mi equipo del tema de desarrollo económico, para poder tener un acercamiento con autoridades y congresistas de Texas, con empresarios de ese vecino estado, principalmente que están establecidos en Austin, vienen de Houston, pero vamos a verlos en Austin, algunos de ellos,
para poder desde ya hacer una plataforma muy clara, darle la certidumbre del rumbo que va a tomar Nuevo León y de lo que queremos hacer llegando a la gobernatura para poder potenciar la industria nuestra en mancuerna y haciendo sociedad obviamente con la industria que se está generando ahorita en Texas muy, muy importante. Entonces, en el tema de pymes traemos, y obviamente para la industria en general, hay un plan estratégico muy bien diseñado con un rumbo donde vamos obviamente a captar también las ideas. Ustedes conocen mejor la problemática que nosotros, pero donde tenemos que hacer una mancuerna, la iniciativa privada y el gobierno para darle un rumbo específico, repito, que genere mucha certeza y estabilidad y continuidad. No podemos estar actuando como están actuando otros gobiernos con otra política, sino tenemos que tomar este punto como una estrategia esencial del gobierno de Nuevo León para la estabilidad, la paz, la tranquilidad y la calidad de vida. Dentro de las propuestas, ahorita se las voy a mencionar, una de ellas es blindar, hacer una unidad de blindaje a la inversión. Esto tiene que ver con alguna pregunta que me hacían antes de mi intervención, la postura ante el gobierno federal. Creo que tenemos que hacer una sinergia, ustedes, la iniciativa privada y el gobierno, para tener muy claro cuál es lo que vamos a defender como gobierno y como iniciativa privada, pero juntos por Nuevo León, lo que vamos a defender a nivel federal o a nivel de cualquier otra instancia, pero con una estrategia clara, no nada más con declaraciones. Créanme, la experiencia me ha dicho que sí, las declaraciones y las posiciones públicas son importantes, pero hacer una estrategia muy clara, ya sea jurídica, pública, estratégica, legislativa. Si hacemos una estrategia muy clara, vamos a blindar todo lo que se refiere a la inversión y a las políticas públicas que establezcamos que sea lo mejor para Nuevo León. Son parte de alguna de las propuestas. Ahorita, bueno, las voy a leer aquí, ahí está la presentación. Crear la unidad de blindaje a la inversión y el empleo para defender los intereses de Nuevo León. ¿Están viendo ya, ok, muy bien. Consolidar a Nuevo León como líder en la atracción de inversión a través de beneficios, incentivos y clústeres. Acceso a créditos y exploración de nuevos mercados para pymes, fortalecer el desarrollo regional con Texas y estados vecinos, como lo comentaba hace algún momento, sinergia permanente con las cámaras y los clústeres de negocios, consolidar a Nuevo León como un hub industrial de nueva generación para promover el desarrollo de nuevos productos, impulsar las tecnologías y la innovación para la generación de valor y competitividad en todos los sectores, que es lo que comentábamos hace algunos momentos, generar un gobierno digital enfocado en los negocios y lograr la eficiencia energética de Nuevo León y fomentar el desarrollo de redes. Ahí dice autosuficiencia, pero la verdad es que está mal escrito, es lograr una eficiencia energética de Nuevo León y fomentar el desarrollo de redes de distribución de gas natural, combustibles y fluido eléctrico. Ahorita que hablaba de generar un gobierno digital enfocado en los negocios, yo no sé si ustedes sepan, yo ahorita les hacía la invitación al C4 de Monterrey para que lo vieran operar. Monterrey es la primera ciudad de México que tiene su propia red de fibra óptica. Lo hicimos en 9 meses, la implementación de 1,200 kilómetros de fibra óptica, además de obviamente una serie de herramientas que nos ayudan a generar información que circula por esta red, pero tiene una base importante para generar a Monterrey como una ciudad muy eficiente a la hora de prestar sus servicios a través de la conectividad. Creo que podemos replicar esto en toda la área metropolitana, en todo el estado, para ser el primer estado con una gran conectividad que va a ser importante para la generación y el impulso de los negocios. Transporte urbano, ahorita hablaba de transporte urbano. Tenemos que verlo con una visión de movilidad, en donde tengan que ver el desarrollo urbano ordenado del área metropolitana principalmente. Yo hice algunos ejercicios en Monterrey con el tema de la creación de distritos urbanos, etcétera, etcétera, que es un tema de una semilla que va a dar sus frutos obviamente en algunos años. Tenemos que verlo también, repito, como un tema de movilidad urbana
con desarrollo urbano ordenado, con inversión en la infraestructura vial, porque hay que hacer algunas adecuaciones, porque aunque tengamos buen transporte público, si no tenemos vías importantes que le puedan dar conectividad al transporte público, pues de nada serviría. Y el transporte urbano en particular, yo estoy hablando de una reestructuración general del transporte urbano, escuchando obviamente, de hecho tenemos un consejo consultivo ciudadano donde hay empresarios del transporte, donde hay ciudadanos también y donde hay expertos en el tema que nos están dando una propuesta general para hacer toda una reestructura del transporte urbano, pero principalmente tenemos que lograr que haya un transporte urbano que sea suficiente, eficiente y atractivo, con esos tres estándares, para lograr inclusive que quien cuenta ya con un transporte diferente al del transporte público, prefiera dejar su carro porque se le dificulta menos trasladarse a través del transporte público. Es una de las cosas que tenemos que lograr. Tenemos que lograr también más libre mercado en el tema del transporte urbano para que haya mayor competencia y que genere condiciones de mejores pues, eficiencias en todos, en los costos, pero también en la posibilidad de tener un transporte público, repito, que sea suficiente, eficiente y atractivo. Entre otras cosas, pero es por la premura del tiempo. Y finanzas sanas, inversión pública. Le acabas de dar un punto bien importante, Bernardo. La derrama económica que produce la inversión pública es muy importante y lo tengo muy claro. De hecho, cuando se vino el tema de la pandemia, yo dupliqué la inversión pública para que hubiera mayor derrama económica por los efectos que iba a causar. Monterrey invirtió en derrama pública, de inversión pública, 2.600 millones de pesos. Y tenemos un presupuesto de 7.500. Fíjate la cantidad, el porcentaje del presupuesto que se dedicó a la derrama pública. Fue la ciudad que más invirtió en el país en tema de la pandemia. No hay otra ciudad. Es más, si nos comparamos con el presupuesto del Estado de 110,000 millones, y además el tema que hizo en inversión pública el gobierno de Monterrey lo hizo sin generar ningún solo peso de deuda. No le pedí nada a los bancos porque teníamos suficiencia presupuestaria y teníamos el dinero. Hicimos algunas reasignaciones para no afectar, sin afectar obviamente la operación, pero logramos darle ese empuje y esa derrama económica porque lo teníamos muy claro. La derrama económica que genera la inversión pública es fundamental en una sociedad. Por eso con esa conciencia lo hicimos. Pues sí, o sea, es complicado, pero es un tema de experiencia a final de cuentas. Bueno, la experiencia de Monterrey nos dice el cómo hacerlo. Ahorita, perdón, me voy a pasar al tema de las pymes. Se me pasó a decir también el tema de los beneficios, incentivos, reduciendo impuestos y exentando algunos para poder impulsarlos. Nomás se un paréntesis. Me regreso al tema ¿por qué lo dije ahorita así a bote pronto? Porque en la inversión pública es parte también de lo que hicimos en el tema de la pandemia. Reducimos o exentamos el pago de derechos o contribuciones de muchas de las o de todas las que tienen que hacer las empresas y el comercio y los particulares al municipio. Es decir, viendo los efectos de la pandemia y en algunos otros casos fuera de la pandemia también lo hicimos para promover la industria en diferentes sentidos. Te puedo dar ejemplos, por ejemplo, poca gente se dio cuenta, pero Monterrey antes de la pandemia volvió a ser centro de espectáculo. Venían artistas de todo el mundo que ya no venían, que se había afectado por el tema de seguridad anteriormente. Y esto obviamente trajo una derrama económica importante en restaurantes, en hoteles, en transporte privado, público, en el comercio, en fin, porque venía gente de otras partes, de otros estados, y esto no fue obra de la casualidad, sino fue un trabajo conjunto con el empresariado, sobre todo el espectáculo, pero también de los centros de negocios para exentar en una parte del impuesto que normalmente se cobra y incentivar obviamente esa parte de la economía. Entre muchas otras acciones que hicimos en Monterrey, lo podemos hacer en el estado también para incentivar y potenciar las pymes. Ya como estado tenemos esas atribuciones y esas facultades y tenemos que hacerlo. En finanzas públicas hay consolidación del ingreso para poder tener dinero para la derrama de inversión pública.
y no necesariamente tiene que ser aumentando impuestos, ni tampoco haciendo declaraciones disruptivas. Créanme, antes de estar peleados y estar haciendo posiciones públicas, tenemos que ser muy estratégicos y serios. Hay todas unas reglas de operación de cómo usar lo que ya existe en la ley para poder atraer dinero. Te voy a poner un ejemplo con el tema de lo que hicimos en Monterrey con el tema del el predial. Monterrey tenía muy baja eficiencia para cobrar el predial, cerca del 60% aproximadamente, 58, 60% lo que se podía recaudar del predial. ¿Por qué? Porque había zonas de Monterrey que el predial era muy alto para la zona. Haz de cuenta, en la zona norte de la ciudad, por alguna razón, la mejoría específica de alguna calle que se hizo que algunas casas pues obtuvieran un valor mayor comercialmente, pero pues hay gente que ahí vive y gente que o te paga el predial o come. No, era un hecho. Entonces, ¿qué hicimos? Establecimos en algunas de esas zonas cuotas únicas. Es decir, bajamos el predial. En otras estaba muy bajo y lo que hicimos fue hacer una actualización del predial. Pero cuotas únicas. ¿Qué pasó con esto? Tiene 3 efectos importantes. La gente, en lugar de pagar 2,500 pesos, o más bien, que se generaba un crédito a favor del municipio de 2,500 pesos por un predial, que nunca lo pagaban, que ese dinero nunca entraba al municipio, solamente era una cuenta por pagar, que a la hora de hacer la calificación, pues era malo porque no estábamos cobrando esa cuenta. Ahora, en lugar de 2,500 pesos, pusimos 250 pesos de cuota. Entonces la gente 250 pesos sí te los paga. Sí tiene, hace un esfuerzo, pero te los paga. Pero también ahora se siente como ciudadano, con derechos. Se siente integrado a la sociedad. Pero además hay 250 pesos en la caja del municipio que no había. En lugar de una cuenta negativa, ahora hay 250 pesos. Pero hay otro efecto mejor. Nos hace más eficiente a la hora de cobrar. Subimos casi al 90 y tantos % en la eficiencia. Y en las reglas de operación federal, te da más recurso cuando eres más eficiente para cobrar. Entonces, nos llegó más dinero. Tenemos los 250 pesos que no teníamos antes y tenemos recursos y contribuciones federales, o aportaciones más bien federales que no teníamos antes. Lo mismo tenemos que hacer en el Estado. Hay muchas reglas de operación que se pueden hacer para poder tener ese recurso, pero además capacidad de gestión. O sea, tú no puedes ir a Hacienda y decirles, el presidente ya se comprometió conmigo a que me va a dar 3,000 millones para acabar el metro o hacer la presa o lo que sea. Sí, se puede comprometer el presidente, pero hay toda una normativa que tienes que llevar, proyecto ejecutivo y todo, perfectamente bien, que es la capacidad de gestión, perfectamente bien pues conformado para poder tener la posibilidad de accesar a ese recurso. La capacidad de gestión es fundamental y para eso también se requiere experiencia. Monterrey fue lo que hizo. Nosotros íbamos, es más, creo que nos llegó más recurso con el anterior gobierno de un partido que era el nuestro que el actual, porque íbamos con la documentación requerida, con proyectos que ya estaban en la unidad de inversión y que de alguna forma teníamos toda la normativa correcta y no había forma de que nos dijeran que no. Entonces, tenemos que trabajar en la capacidad de gestión, tenemos que trabajar en la parte estratégica para traer más recursos, que todo este tipo de acciones le llamamos nosotros en nuestro proyecto de finanzas sanas, como lo hicimos en Monterrey, que es consolidación del ingreso. Pero también hay áreas de oportunidad en la parte administrativa. Te puedo decir, por ejemplo, algunas cosas que es de análisis administrativo. Cuando llegué a Monterrey teníamos 29 patrullas y se gastaban 7 millones de pesos en gasolina. Ahorita tenemos 640 y no gastamos 7 millones. Es un ahorro que tuvimos durante varios años muy importante y nos permitió redireccionarlo de forma efectiva y más eficiente para producir más dinero. Por ejemplo, ¿qué le metimos? Le metimos a la cartografía. No estábamos cobrando bien. No estoy hablando de aumentar impuestos, simple y sencillamente de poder cobrar bien lo que se tiene que cobrar. Entonces, hay una serie de acciones muy claras
encaminadas a consolidar el ingreso y esto nos va a traer finanzas sanas. De ahí para adelante todavía tenemos que ver el convenio fiscal, que se pueden hacer muchas cosas, pero eso es extra. O sea, primero tenemos que arreglar y consolidar lo que tenemos para poder pasar a otras líneas de acción. Bueno, ya no me quiero extender porque si no, puedo pasar aquí todo el día. Bueno, no, muchas gracias. Al contrario, no. Más de claridad en los pilares. Gracias. Vamos a continuar. Hola, hola Adrián. Me presento primero, soy Carlos Garza, el presidente de la Comisión de Enlace Legislativo. Y bueno, yo también te quisiera dar 3 preguntas. Bueno, varios temas ya se tocaron. Entonces, mi intención es matizar en algunos de los temas que ya se platicaron y luego entrar en unas preguntas relacionadas con la calidad del aire de la zona metropolitana, ¿no? Entonces, complementando lo que decía Bernardo, ya hablamos de más o menos de la estrategia para obtener más recursos, pero ¿qué ideas tienes para potenciar la inversión pública en los primeros, a corto plazo? Bernardo comentaba el tema del transporte urbano, hay temas carreteras y toda esa infraestructura que ayuda y que complementa lo que comentaste de la estrategia de desarrollo económico, ¿no? En general. Ahora, en temas de calidad del aire, Guillermo y tú comentaron de tener acciones respaldadas por temas técnicos, pero ¿cuáles serían tus acciones concretas para mejorar la calidad del aire, así puntuales a corto plazo? Y otra que es relacionada con el tema, se hablaba de la creación de una agencia de la calidad del aire que se puede constituir por diferentes organismos privados, públicos, academia. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu punto de vista? Obviamente con sustancia técnica, ¿no? Y la última pregunta, creo que, digo, se habló mucho de seguridad, pero como lo presentó Guillermo y como lo comentaste, pues es una prioridad muy importante. Comentaste que cuando eras procurador se hicieron estrategias que tuvieron resultados. En Monterrey igual hablaste del C4 y de una estrategia integral, pero hay una percepción que en los cambios de administración, por ejemplo, al inicio de esta administración, pues hubo un repunte donde pues los índices incrementaron, ¿no? Y tú comentabas que las condiciones son muy altas. Entonces, ¿cuáles serían, digamos que, tus acciones específicas a corto plazo para que este tema no repunte? Porque algunas acciones toman tiempo, pero si te preguntamos, no sé, en corto plazo, me refiero a un año, ¿cuáles serían las más contundentes? Gracias. Sí. A ver, ahorita hablaba del tema de inversión pública estratégica. Eso me refería a la inversión pública estratégica en obras de infraestructura, que además de que es derrama económica, podemos atraer mayor inversión. Te puedo hablar, por ejemplo, de carreteras que nos permiten, como la que es de la parte de San Roberto, que conecte a la salida a Reynosa. Hay carretera la 54 que está acá por Cerralbo, que son importantes, son inversión pública que es estratégica también para la inversión privada. Entonces, todo ese tipo de acciones de inversión pública es fundamental porque al final de cuentas es inversión que regresa y se potencializa y es como un círculo virtuoso, vamos a decirlo de alguna forma. Me pidieron cosas muy puntuales, entonces voy a ver cosas puntuales para no no extenderme tanto. El tema de acciones rápidas de la calidad del aire. Hablaban de la agencia que podamos establecer, iniciativa privada y el gobierno. Definitivamente que sí, a lo mejor se me pasó puntualizarlo. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que hacer un trabajo conjunto, organizado, repito, como socios entre gobierno y la iniciativa privada. Porque a final de cuentas vamos juntos en este tema. Tiene que ver con productividad, tiene que ver también con empleo, tiene que ver también con salud y a final de cuentas tenemos que tener un rumbo muy claro juntos, no nada más la acción de gobierno de poder sancionar,
sino creo que tenemos que hacer una estrategia muy clara. Todos tenemos el mismo fin, al final de cuentas, que siga siendo Nuevo León nuestra capital industrial, repito, ya sea la manufactura, la tecnología o cualquiera de sus rubros, la comercial, en fin, tiene una dinámica muy importante y eso pues es gracias a la inversión privada. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es un facilitador para que juntos hagamos una estrategia en conjunto. Por eso el tema de la Agencia de Calidad del Aire para mí es fundamental. Les digo desde ahorita que sí. Y en el tema de seguridad, al corto plazo, mira, yo basaría la estrategia en inteligencia. La experiencia que nos dio el 2009, 2010, 2011, nos hace ver que la inteligencia es fundamental. En alguna ocasión yo escuché, cuando era candidato en Monterrey, que una señora en una colonia me dice, oiga, pero no, a ver, usted no tuvo nada que ver con que se haya arreglado el tema de seguridad aquí en el estado. Fue el ejército y la marina y la policía federal los que arreglaron el problema del estado. Y le dije, mire, el ejército y la marina fueron importantísimos sin dudas, la coordinación fue fundamental, pero lo que fue estratégico fue el uso de la inteligencia. Porque si hubiera sido nada más el ejército, la marina y la policía federal quienes arreglaron el tema de la seguridad de Nuevo León, entonces yo le preguntaría, señora, ¿por qué no arreglan el problema en Michoacán? ¿O por qué no lo arreglan en Guerrero? ¿O por qué no lo arreglaron en Jalisco? ¿O en cualquier otro estado? ¿Por qué Nuevo León sí tuvo un efecto diferente? Yo le digo por qué. Uno, primero, el trabajo en sociedad, gobierno e iniciativa privada. Ahorita les dije algunos ejemplos de las unidades especializadas que creamos y que esas unidades crean inteligencia. Dos, hicimos una policía, la mejor policía de México, gobierno e iniciativa privada. ¿Por qué? Porque nos preocupan los problemas de Nuevo León. Entonces fue fundamental. No es un tema nada más que haya participado. Sí, la coordinación con las instancias federales fue importante, pero principalmente el desarrollo de inteligencia fue importante y el trabajo conjunto con sociedad organizada y la iniciativa privada y el Estado. El tema de inteligencia, por ejemplo, les puedo decir, nos tomó cerca de 2 años y medio hacer todo un modelo de inteligencia con nuevas tecnologías, pero con un modo de operación de generación de inteligencia tradicional. Entonces es un modelo que ya existe, por eso invitaba yo a ustedes, si hay un grupo dentro de CAINTRA que se puede organizar, algunas 15 personas, yo le pediría permiso al presidente municipal actual y al secretario de Seguridad, porque creo que es de interés público que puedan conocerlo y que puedan ver, más que lo diga yo, que ustedes lo puedan ver de viva voz, que puedan ver el resultado. Y repito, no van a ir a ver una presentación, sino van a ver operar un sistema en vivo, en vivo y a todo color, como se dice, van a ver lo que ha generado este sistema de inteligencia. Nos llevó 2 años y medio hacer el modelo. El modelo ya existe. El modelo ya está operando y tiene manuales de operación, tiene hasta los perfiles de competencia que tienen que hacer para la contratación, capacitación, adiestramiento. Tenemos todo el modelo completo, es decir, no nada más son fierros, sino es todo un modelo de operación que hay que aprovechar. Repito, nos llevó 2 años y medio hacer todo el modelo y la implementación en Monterrey nos llevó 9 meses. Y no generó ningún solo peso de deuda. Lo hicimos con recursos que tenía Monterrey. Por eso les digo que podemos instalar este mismo modelo, obviamente tropicalizado a las necesidades de un estado, que ya tenemos todo un desarrollo en ese sentido. Lo podemos replicar en los diferentes municipios con recursos del estado. Yo hace algunos días anuncié que haría un fondo de seguridad para el fortalecimiento y la inteligencia. En realidad no requiere mayores recursos extras. No necesitamos que la federación venga a salvarnos, no necesitamos que los municipios dediquen recursos extras. Con las mismas fortalezas económicas que tiene actualmente el Estado, aún y con los problemas financieros que tiene, si le dedicamos un año completo de un presupuesto específico de seguridad, podemos implementar este modelo en
ya no te voy a decir 9 meses como fue en Monterrey, 1 año. Podemos tender fibra óptica, podemos tender cámaras, podemos tender los diferentes software que aparte no van a costar muchos de ellos porque son desarrollos propios del gobierno municipal de Monterrey que cuentan con los códigos fuente y todo eso que se requiere para poder implementar. Entonces, tenemos que hacer eso, 1, sistema de inteligencia, y 2, retomar Fuerza Civil. Retomar el modelo inicial, donde participábamos juntos, iniciativa privada, gobierno, volverle a regresar los mismos manuales, no nada más de operación, sino de reclutamiento, adiestramiento, profesionalización, la inversión que se le tiene que hacer a Fuerza Civil es parte también de lo que se tiene planeado para poder retomar Fuerza Civil y hacerla nuevamente la mejor policía de México como se merece Nuevo León. Entre muchas otras cosas que tenemos que hacer, te diría estas 2 acciones muy específicas y rápidas. Gracias, Adrián. Gracias. Pasó ahí está. Listo. Muchas gracias, Adrián. Me presento. Mi nombre es Irma León, empresaria PYME, y el día de hoy representando a la Comisión de Mujeres en CAINTRA. Como ya mencionó Guillermo Dillon, el universo de retos que estamos enfrentando en el Estado. Me interesa centrar esta primera pregunta en la percepción negativa sobre los temas de corrupción que tenemos en consenso los empresarios, ya que el pasado nos dice que no existen sanciones en casos polémicos. Entonces, ahí la primera pregunta: ¿qué tipo de sanciones podemos esperar para los funcionarios públicos que caigan en actos de corrupción, tanto los del pasado como los actuales y los que vengan en el futuro, ¿no? Esa sería la primera. La segunda, no menos importante, para nosotros empresarios de CAINTRA, el 2020 y lo que va del 2021 han sido pues año y medio, un poquito más de un año de múltiples incertidumbres. Sin embargo, pues estas han sido principalmente ocasionadas por el tema de la pandemia. De tal forma, nos interesa conocer si en tus planes de campaña estás considerando algún plan extraordinario para obtener las vacunas o simplemente estás pensando adherirte al plan de vacunación propuesto por el gobierno federal. Esa sería la segunda. Y la tercera pregunta que considero medular para conocer tu estrategia de forma generalizada es ¿cuál consideras que será la prioridad que le vas a dar a los primeros 100 días de gobierno? Y le sumo, como bien dice Rodrigo, a esta tercera pregunta, ¿cómo lo piensas lograr? Y pues si se pudiera saber con quién, o sea, cuál será tu equipo, nos sumaría bastante. Muchísimas gracias, candidato. Gracias, Irma. A ver, el tema de sanciones en caso de corrupción. Bien, no tenga duda de que cualquier gobierno pasado, cualquiera que haya sido la acción que haya hecho, lo vamos a investigar y lo vamos a sancionar, sin duda. Y vamos a agregarle algo más. Creo que me caracteriza saber encontrar cosas. No tengan duda que dentro de las acciones de los primeros 100 días de gobierno va a ser hacer una revisión exhaustiva, además que no se hayan aprovechado del gobierno, no nada más esta administración, sino la que sea, créanme. No se vale que nos hayan dejado de alguna forma un gobierno sin operatividad. Lo hice en Monterrey, cuando llegué y cuando observé cuestiones como que le habían quitado su fondo de ahorro a los trabajadores, como que habían contratado un despacho de forma ilegal, cuando compraron algunas cosas que lo hicieron de forma pues malo, vamos a decirlo de alguna forma. Logramos que regresaran y resarcieran el dinero y presentamos las denuncias correspondientes, se hicieron los procesos ante las autoridades que correspondía y a final de cuentas obtuvimos que se resarciera el daño al menos económico en Monterrey. Eso no tengan duda que igual lo voy a hacer llegando al gobierno del estado y serán unas de tantas acciones los primeros 100 días. No voy a basar el gobierno en una persecución. Sí vamos a hacer las acciones correspondientes, pero tenemos que darle un rumbo muy claro al gobierno porque tenemos que darle resultado a la gente. Entonces, dentro de las primeras acciones de los 100 días, sí es revisar las condiciones en que se recibe, pero también implementar todos los mecanismos de rumbo, como ya lo comenté en los
tres primeros ejes: finanzas sanas, seguridad y cohesión social. Ahí creo que respondo la 1 y la 3 de alguna forma. Y el tema de vacunas, qué bueno que tocas ese tema, Irma. Nosotros, decía yo que Monterrey fue la ciudad que más invirtió en el país en el tema de pandemia, no nada más en derrame económica, en la inversión pública, sino en programas sociales, donde entregábamos 12,000 apoyos diarios para, obviamente, fortalecer a la clase más vulnerable de Monterrey, donde también dimos incentivos para las pequeñas y medianas empresas con el tema de exentar en el pago de contribuciones y obligaciones. Pero también ayudamos a muchas pymes. No traigo aquí el dato, pero ayudamos a bastantes pymes, se los comparto luego, para el pago de una parte de su nómina, como una especie de apoyo a las micro, más bien al microcomercio y a la microempresa, en donde estuvimos pagando directamente parte de la nómina como una especie de solidaridad y de incentivo también para que no cerraran y para que siguiera la planta productiva. Pero no obstante eso, de todo ese gasto que hizo Monterrey, además tenía o tiene la fuerza económica para comprar 1,5 millones de vacunas. Y se hizo público. Yo estaba obviamente en licencia, pero di un seguimiento junto con la gente que estaba en ese momento al frente de la presidencia municipal, y entonces pusimos a disposición cerca de 350 o 400 millones de pesos para la compra de vacunas, no nada más para vacunar a la población de Monterrey, sino para vacunar a los adultos mayores del estado, siendo solidarios obviamente con todo el estado, a todo el personal médico del estado, porque sabía yo y sabía Monterrey que no había la capacidad económica, no hay la capacidad económica ahorita en el estado y en otros municipios. Monterrey, teniendo esa capacidad económica, lo pusimos a disposición. ¿Qué pasó? Bueno, pues hay una política pública que no sabemos por qué, para que los municipios en lo individual no puedan buscar las vacunas. Sabemos y tuvimos contacto con algunos proveeduría que sí hay disposición. Obviamente hay que hacer la cola, vamos a decirlo así, esperar el turno, pero con dinero en la mano hay disposición de poder adquirirlas. Sin embargo, como país no podía, o sea, como municipio no podíamos adquirirlas a menos que tuviéramos permiso de la COFEPRIS y toda una serie de mecanismos que se tienen que hacer a través del gobierno federal. Entonces, yo quiero poner, llegando al gobierno de Nuevo León, poner a disposición lo que ya abrimos de brecha en ese sentido, donde podemos establecer un presupuesto, no nada más de Nuevo León, sino a lo mejor tenemos que invitar a algunos municipios para que destinen parte de su presupuesto también para tratar de traer el mayor número de vacunas, es decir, hacer una sinergia municipios, estado, pero por supuesto tenemos que contar con la iniciativa privada porque así está la disposición oficial federal. Entonces, en los primeros días de gobierno serán una de las primeras acciones porque es parte de una estrategia de salud pública que tenemos que tomar. Muchas gracias. Al contrario, hermano. Muchas gracias por las respuestas a estas preguntas de nuestros socios voluntarios. A continuación, Rodrigo Fernández, presidente de CAINTRA, hará uso de la palabra para cierre del evento, así como para hacerle una solicitud de compromiso para la atención de las inquietudes del sector industrial. Claro. Muchísimas gracias, candidato. La verdad es que gracias por el tiempo y por compartir los planes y las acciones. También agradecidos con la invitación al C4, lo vemos y nos coordinamos. Y sobre lo que decía Jesús, nos encantaría pedirle algunos compromisos que van muy de la mano con lo que hemos platicado el día de hoy. Quisiera mencionar de qué se tratan y le hacemos llegar la hoja con los compromisos, pero básicamente son 4. El primero tiene que ver con apoyar e impulsar el sector industrial de Nuevo León, principalmente las pymes, para crecer, fomentar la inversión y generar empleos para así apoyar el bienestar social del Estado. El segundo, evaluar a detalle las propuestas elaboradas por CAINTRA Nuevo León en la Agenda Industrial Estatal 2021. Tercero, consultar y estar de la mano con CAINTRA las decisiones de política pública de índole industrial que diseñe e implemente en su gobierno. Y finalmente, que nos acompañe
una vez al año en un encuentro con empresarios y socios de CAINTRA para dialogar sobre avances y planes del progreso de Nuevo León. La verdad es que es un documento muy sencillo que nos encantaría tener su compromiso, pero de nuevo muy agradecido. Estuvo muy completa esta sesión y gracias por su tiempo y gracias por compartir todo lo que piensa hacer en caso de llegar a la gubernatura en estas próximas elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Escuché con atención en forma general los 4 compromisos. Encantadísimo. Es más, no se vayan a rajar ustedes. Es parte de lo que requiere el gobierno de Nuevo León. No tengan duda, vamos a ganar, vamos a hacer gobierno junto con ustedes, vamos a impulsar a Nuevo León, vamos a darle orden. Vamos a darle seriedad a nuestro estado. Creo que Nuevo León ya merece seriedad, darle rumbo, darle orden, darle estabilidad. Es importantísimo para el desarrollo de nuestro estado. Ahorita hablaba de los 3 ejes, darle seriedad en el tema financiero, darle mucha estrategia en el tema de seguridad. Lo vamos a necesitar, créanme. Vamos a necesitar mucha estrategia en el tema de seguridad, pero vamos a estar muy bien. Buenísimo, muchísimas gracias. Y Gracias. no sé, Guillermo, si hay algo más. No, Rodrigo, esto concluye el evento. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias, Guillermo. Gracias, Rodrigo. Gracias a todo CAINTRA. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Gracias, candidato Adrián. Hasta Gracias. luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.